Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Olvera Robles José Ángel, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro en Ingeniería de Tecnologías para Automatización. En este caso, para la materia de control automático, voy a explicar el documento que se hizo para la práctica 5, en el que fue cálculo de funciones de transferencia de planta, con el profesor Cristian Hamilton Sánchez Aquín. Como introducción, nos dice que las nuevas tecnologías que día a día se introducen al mercado de dispositivos encargados de llevar el orden, corregir, dirigir o regular un comportamiento de cualquier tipo de sistema incrementa su aplicación. Sin embargo, con las automatizaciones cada vez más comunes es más importante asegurar que esto no falle y tenga una probabilidad de fallo mínima. Al ser el dispositivo que presenta una retroalimentación, debe asegurar que siempre sea lo correcto. Para esto, en el desarrollo de esta práctica se muestra el procedimiento de muestreo y caracterización de una planta, en la que la variable a controlar es la velocidad. Para ello se usa un motor eléctrico con una retroalimentación mediante un encoder. La caracterización se realiza en este último con el fin de llegar a una conclusión en la que se compara la función que muestra el fabricante sobre este y una obtenida con base en dicha caracterización. Las instituciones para la práctica, además de las instituciones generales que son no hay prórroga, la entrega para el tiempo es el jueves 3 de noviembre, remedial 8 de noviembre. Cualquier plagio parcial o total será acreedor extraordinario, se debe adjuntar fotos del experimento. Cada imagen, tabla o gráfica se debe enumerar como debe ser, colocar referencias y procedimiento detallado. Este documento se divide en tres. El primero es para puntos necesarios para el SA. Dice, para ser acreedor al SA se debe tener muestreo de un sensor de retroalimentación. Dicho sensor debe convertir unidades que se usarán para controlar el sistema y se debe caracterizar la ecuación del sensor. Debe contener una portada, introducción, desarrollo. La programación se debe explicar bien y mostrar el código, el circuito de conexión, ya sea en tarjeta electrónica o en el esquemático, la tabla de muestreo de Excel, por ejemplo, tiempo contra voltaje, en este caso es revoluciones contra PWM, metodología del muestreo, explicar por qué ese tiempo de muestreo, por qué medir cada cierto parámetro y si se usó otra herramienta de medición como multímetro para corroborar las mediciones. Caracterización de la función, verificar, corroborar y demostrar la función que más acopla sus datos, revisar la probabilidad de acercamiento y definir cuáles se van a quedar. Es importante corroborar la ecuación con datos medidos de forma experimental. Probar la función calculada, programándola en su controlador y verificando con instrumento de medida. Desarrollo SA. En lo que es la programación, lo que se habla en esta primera parte, que dice que primero es importante conocer con qué se va a trabajar. En este caso se trabaja con un motor JGA 25731, el cual es un motor eléctrico que tiene acoplado un sensor en un encoder. Este sensor es un sensor de cuadratura de efecto Hall. El efecto Hall o este sensor consiste en un campo magnético. La manera en que funciona es que cuenta con su extremo un disco con 22 ranuras con dos sensores, cada uno detectará 11 pulsos en cuanto el motor dé un giro. Debido a que se encontraba poca información de este motor, se dice que la información que se tiene es que por cada vuelta obtiene 11 pulsos. Y para poder descubrir la relación de transmisión, debido a que no se contaba con esa información, se acopló un transformador como se mira en la figura 1 y se le dio una vuelta de 360 grados para ver cuántas vueltas daba atrás, se podría decir que el eje trasero a comparación del eje delantero, y se llegó a una conclusión de que era 1.45, debido a que al llegar cumplirse los 360 grados, atrás hubo 45 vueltas. Y bueno, ya teniendo la información bien del sensor, se hizo el siguiente código, el cual se explica que dice, se usó la librería que tiene LabVIEW, que es Lins, para poder usar un Arduino. En la primera parte, bueno, se abre el Lins, se especifica el serial port, en este caso el puerto de la computadora que se va a hacer. Ahí también se pone que es serial. Al entrar en el while, se tiene una herramienta que es igual de Lins, que lo que hace esta herramienta es medir el ancho de pulso en ticks
sobre tics sobre microsegundos. Para poder convertir estos segundos a segundos, se hace la siguiente división, que se tiene lo que es en esta parte, que se divide sobre 1000. De esta manera ahora sí se tienen tics sobre segundo. Se divide entre 920 porque son, como lo mencionamos, tenemos dos sensores, cada uno midiendo 495 vueltas, 495 picos por vuelta. ¿Esto por qué es? Porque se tienen 22 tics por vuelta, 11 de cada uno, por 45 en total de 990. Bueno, aquí esto es para que si detecta un 0 o un error de matemático, mande un 0 y no nos mande una señal que no es. Aquí lo que se tiene en esta iteraciones, se dice que nada más se encienda la primera iteración. ¿Esto para qué es? Para poder obtener el total de revoluciones o total de interrupciones que sufre solo en un segundo. Por eso aquí dice que si es igual a 1, hace esto y se encienden los motores. Y del caso contrario, los motores se apagaron. Los motores para el PWM están conectados en el 8 y 7 del Arduino. Y esta la hace esta función, que es en Digital Write de N canales. Aquí están los canales, se muestran 8 y 7. El set duty cycle, este bloque, lo que hace es especificar el duty cycle y en qué puerto del Arduino estará. Por ejemplo, aquí se especifica, se está trabajando con un 100% de duty cycle, por ejemplo, y se especifica que es en el pin 10. Y este 8 y 7, normalmente es un momento di un dato erróneo. Este 8 y 7 es para controlar la dirección del motor en el módulo driver LN298N. Bueno, esto que les expliqué está descrito en esta información, que dice lo mismo, solo que en otras palabras. Y este es el panel frontal del AdView. Aquí se muestra el botón de stop. Este es importante al usar serial, ya que debes de pararlo con este botón y no con el de aquí arriba. El serial port, aquí desglosa los puertos seriales que se encuentran detectados en la computadora. Por regular es COM3, COM4, COM1, dependiendo de la computadora. El duty cycle, aquí este duty cycle va de 0 a 1. Esto es lo que pide la herramienta de LINS. El número de interacciones, el tiempo pasado en milisegundos, las RPS, y aquí se va a mostrar en esta gráfica las revoluciones que va teniendo el motor. Comenzamos con la caracterización del sensor. Para esta caracterización del sensor es importante aclarar que fue necesario usarse tanto dos Arduinos como dos computadoras para una mejor visualización de los datos. Esto debido al comportamiento de los encoders que se tienen en los motores. Fue necesario con un Arduino medir los pulsos que se tienen y con el otro hacer lo que expliqué hace un momento. Lo que hace, el código que expliqué hace un momento, lo que hace es encender el motor durante solo un segundo y recopilar los datos de ese segundo. Y lo que es el siguiente código es, al principio se ingresa una variable volátil int. Este variable se usa porque este tipo de variable es más grande y almacena más datos de una mejor manera sin que se borre. Se inicializa en 0. En el void setup se
pone el serial .begin en 57.600. Porque se pone una velocidad, se aumenta la velocidad normal, no, que se usa normalmente, que es 9600, porque se están usando interrupciones en el Arduino. Las interrupciones son muy rápidas y por eso se quiere visualizar bien en esta velocidad del serial. Se abre la interrupción que dice que será el modo Rising. En el pin 2 del Arduino se llamará interrupción. En el void loop nos dice que cada 10 milisegundos vaya mostrando en el serial el contador. ¿Qué va a hacer este contador? Lo que va a hacer este contador es que en el void de la interrupción, cada que entre la interrupción va a contar uno, va a sumar uno a la cuenta que ya lleva. De esta manera, con el código anterior se enciende el motor durante un segundo y con este código se van a contar el total de interrupciones que hubo en ese segundo, o sea, el total de flancos de subida que hubo. Con esto se va a sacar la relación de cuántos pulsos o cuántos pulsos se tuvo para con eso obtener una velocidad que va a ser en RPS. Bueno, aquí se muestra el otro código ya bien explicado de esta manera. Este código ahora sí lo único que va a hacer es encender ese motor en un segundo. Aquí se muestra ya no está el de leer el sensor, eso ya lo va a hacer el código de Arduino. Y este ya nada más se va a encargar de que en el puerto 10 mande el 100% de Duty Cycle con esta dirección del motor durante un segundo. La que se va a encargar de decir sí o no, si pasa un segundo o no, es esta selección de aquí. Lo que hace es que evalúa muestras y lo evalúa en 1. Si es igual a 1, entra. Le manda un true y un false a las dos variables que necesita el LN298N. Y en caso de que sea falso, le va a mandar dos falsos. Y así de esta manera no va a encender el motor. Los diagramas de conexiones del encoder se encuentran de esta manera. Este es un encoder para los motores del GM25370 o muy similares. Que en el primer pin es el negativo del motor como tal. Hasta el otro lado se encuentra el positivo. El segundo tenemos la tierra tanto del encoder como del motor. Los otros dos son la fase A y la fase B del encoder. Estos encoders se encuentran desfasados uno del otro a 90 grados. Y para alimentar los dos motores tenemos cable azul que pueden ser alimentados de 3.3 a 5 volts. Este es el diagrama de conexión. Aquí se encuentra el LN298, los dos motores, la fuente que se está utilizando y las conexiones como van en el Arduino. Aquí podemos ver, por ejemplo, para las interrupciones se usa el 2 y el 3, que son los que cuenta el Arduino. Para los PWM, para controlar la dirección, los 5 volts y el tierra para ambos motores. En este caso se usó esta opción con la que cuenta el L298. Y esta es la tabla que se muestra aquí. Esta tabla es conforme se fue disminuyendo el PWM. Por ejemplo, al principio con el 100% de PWM obtuvimos 907 pulsos, lo que da una revolución en RPS de 1.83 vueltas por segundo. Y así fue disminuyendo cada 0.1 del duty cycle, obteniendo esta tabla de esta manera hasta llegar a un
una velocidad de 0.6181 con un duty cycle alrededor de 0.25. De igual manera el sensor 2, que es para el motor 2, debido a que el carrito, el proyecto que se va a trabajar, se estarán usando dos motores del mismo modelo. En este caso la velocidad máxima fue de 880 pulsos y lo que da 1.77 RPS. Se muestra igual, fue bajando el PWM hasta llegar a 291 con 0.58 RPS. ¿Cuál fue la metodología del muestreo? Dice, primeramente para la obtención de los datos se eligió utilizar las interrupciones del Arduino, como se mencionó anteriormente. Las interrupciones, pues como se conoce, tienen mayor capacidad, registran cambios en 1 milisegundo. Esto fue de gran ayuda para el tipo de motor que se está utilizando. Para no afectar esta velocidad y que se detectara todo de mejor manera, es por eso que, como comenté anteriormente, se usaron dos Arduinos y dos computadoras para que un Arduino se encargara solamente de encender el motor y el otro se encargara de medir las RPS y así obtener una información de una manera más precisa y sin fallas, ya sea por el procesamiento de la laptop o por cualquier otro tipo de eso. Ambos programas estaban corriendo al mismo tiempo y pues se encendían los dos programas y de esta manera comenzaban a registrar los cambios y los resultados se fueron integrando en una tabla de Excel en la que cada cambio era un duty cycle en el que se iba disminuyendo de punto 1, punto 01, punto 01, que iba de 1 hasta 0.25, obteniendo un total de 76 muestras. Aquí ya se menciona cómo fue que se obtuvo para saber cuántos pulsos se obtenían en una vuelta. Para la caracterización del sensor, teniendo los datos obtenidos en la medición, se hizo una gráfica como se muestra en la figura 8. En esta figura 8 lo que se relaciona es las RPS contra los pulsos. Y lo que se hizo en Excel fue ingresar la ecuación que hace esta línea. Aquí nos dice que la ecuación por ejemplo, para el primer sensor es y es igual a 0.002x menos 7 a la menos 15. Y para el sensor 2 es prácticamente la misma. Para probar esta función que nos dio Excel, se ejecuta el siguiente código. Es muy similar al que se tenía anteriormente explicado en la primera parte. Lo único que cambia es que ya no se hace la relación que da el fabricante de dividirlo entre 290 para de esta manera obtener las RPS, sino que esta ya se mete directamente en la ecuación dada en Excel. Aquí si nos damos cuenta es 0.02 multiplicado por los ticks sobre segundo y menos 7 a la menos 15. Y bueno, aquí se tienen, esta tabla es la de comparación para ver los datos medidos contra la función. RPS del programa, grados medidos y RPS de grados. Y se ve, por ejemplo, en el programa nos dio 1.836 y bien nos tendría que haber dado 1.84. Entonces quiere decir que si hay un cambio, pero el cambio es muy mínimo. Así podemos ver hasta obtener un 0.7 y en la última
es muy mínimo también el cambio. La siguiente parte es el DE, que nos dice que además de lo anterior debemos agregar en el desarrollo una comparativa de las funciones propuestas y explicar a detalle por qué seleccionaste una, y comparar datos arrojados de la función a nivel del sensor, calcular el error cuadrático medio y estimar cuál de las dos tiene menor variancia en los datos de forma real. Esto para seleccionar la más óptima, generar una tabla comparativa, calcular la media y varianza. Para estos pasos, la mayoría se usó Excel. Y aquí comenzamos primero. Se tienen los dos sensores, cada uno con sus ecuaciones. Y lo primero es determinar las ecuaciones de los dos muestreos como una de las dos funciones que se tienen. La librería se tiene lo siguiente. Sí, como se puede observar, las cuatro funciones son muy similares. El valor que es diferente en las cuatro es un valor muy pequeño, casi despreciable. Eso porque la resolución del encoder es muy buena. Al ser de cuadratura y por ese efecto Hall presenta muy poco error. La función que seleccioné para implementarla en un controlador es la de caracterización, debido a que para esta se realizó todo el procedimiento descrito en la práctica, y considerando la poca información encontrada en internet sobre el motor y el encoder, es más viable usarla ya que se demostró su funcionamiento en la planta. Esta opción, así como se menciona, es más por la poca información que se tiene del sensor. Lo que se pudo recabar es viendo algunas páginas de internet, algunas revisiones en algunos videos y algo así. Entonces era poco confiable lo que obteníamos, y por eso se elige, además de que, bueno, sí son muy similares, pero se hace un previo evaluación y se dice que la mejor es con la caracterización. La comparación de los datos arrojados con la función olvidada del sensor. Primero tenemos el error cuadrático medio, que nos dio de 0.00215, y la variancia, que es de 0.097685. Esta es la tabla de los RPS, valor real, pronóstico y error cuadrático. Así se tienen cada una. Sensor 1 con librería, igual el error cuadrático medio junto con su varianza. Sensor 2 con caracterización, de la misma manera. Y el sensor 2 con su librería. Después de analizar todas las funciones, se concluye que la mejor de ellas para implementar en el controlador es la de la librería, ya que presenta una varianza entre los datos reales menor, al igual que el error cuadrático medio. Este análisis se usó de manera aquí viendo los datos en Excel, pero al final se llegó a la conclusión de usar la caracterización debido a que funcionaba mejor al implementarlo en la planta. Como conclusión de esta práctica, aprendí a identificar qué tipo de sistema es mi planta con la obtención de datos con muestras. Esto es muy importante realizarlo para cualquier tipo de sistema, ya que te da un acercamiento al fenómeno del mismo, te dice cómo se comporta el sistema y en base a eso qué es lo que debes hacer y qué tipo de controlador implementar. Pero también es importante aprender a caracterizar cualquier tipo de sensor, porque muchas veces se da por hecho de que la librería o función que da el fabricante es la correcta. Sin embargo, muchas veces se emiten muchas variantes que pueden afectar significativamente el sistema y hacer que no funcione de manera correcta. Con la práctica me di cuenta que a pesar de los sensores pueden ser muy precisos, siempre habrá una variancia con los datos reales. Muchos factores pueden inferir a que esto suceda. Con esta práctica aprendí bastante sobre los controladores y el proceso que va antes de aplicarlo. Esto en la vida real tiene bastantes aplicaciones, y al estar estudiando una carrera de este estilo, muchas veces nos encontramos con un reto en el que pueda aplicarlo o aprendido. La última parte, pues bueno, es para obtener AU, que es la realización de este video.
con esta parte concluyo el video realizado para la práctica 5 de la materia de control.